Les habla Facundo Molina. Saludo a Liz, saludo a José, que me van acercando sus comentarios directamente por el chat. Aquellos que no me conocen, que quizás es su primera vez, me permito presentar. Como les decía recién, soy Facundo Molina. Les estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina, y desde el año 2001 estoy ligado a los mercados financieros. Soy director de MOLFX, academia dedicada a formar operadores, traders desde el año 2005, y tengo el gusto de compartir diariamente a las 2 p.m. horario Argentina, horario Uruguay, 1 p.m. horario Chile, y al mediodía de Colombia, México y Perú, este espacio de lunes a viernes donde compartimos un montón de información que entendemos es de utilidad para su trading. Hoy vamos a hablar un poquito del plan de trading para la semana, ¿sí? Del 29 de agosto al 2 de septiembre. Nos concluye agosto, inicia septiembre, y lógicamente estamos atentos a los mercados luego de que haya pasado todo lo que fue Jackson Hole, luego de un fuerte discurso que movió fuertemente los mercados la semana pasada de Jerome Powell, luego de que el dólar lógicamente nos mostrase una importante fortaleza, y los mercados esto ya lo empiezan a descontar y lógicamente nos empiezan a mostrar nuevos escenarios. Para aquellos que no estuvieron atentos, la semana pasada se desarrolló en Jackson Hole este encuentro de los principales banqueros mundiales, donde las palabras de Powell en su discurso del día viernes impactaron los mercados y nos dejaron una divisa americana mucho más fuerte de lo que estimamos varios de nosotros. Claramente sus palabras en resumen informaron que la situación de los mercados ciertamente es mucho más dura como consecuencia de los últimos actos. Manifestó que la Reserva Federal seguirá subiendo los tipos de interés, aunque están de acuerdo que va a impactar y va a brindar dolor a la economía. También dejó manifiesto que la próxima reunión en el mes de septiembre, que se inicia en los próximos días, la subida de tipos puede llegar a ser cerca de los 75 puntos, lo cual lógicamente indica fortalecimiento de la divisa americana. También pudimos observar y oír algunos comentarios de otros de los miembros de la Reserva Federal. Estuvo Loretta Mester desde Cleveland, también de la Reserva Federal. Habló Rafael Bostic de la Fed de Atlanta, pero vamos a destacar también de Isabel Schnabel, que es miembro del Comité de la Política Monetaria del Banco Central Europeo. Dentro de su declaración manifestó que aún así, aunque se ingrese en recesión, no hay otra alternativa para la entidad que el de continuar con el proceso de normalización de los tipos de interés. Esto a grandes rasgos nos marca ciertas perspectivas, ¿sí? O por lo menos así lo podríamos mencionar en forma reducida. Una primera perspectiva implicaría que el mercado debe empezar a asumir que las subidas de los tipos de interés lógicamente van a llevar el crecimiento económico, sobre todo de Estados Unidos, por debajo de la tendencia de largo plazo durante largo tiempo, ¿sí? Una segunda perspectiva, como consecuencia lógicamente de lo recientemente expresado, el empleo va a tener consecuencias, va a sufrir. Y lógicamente una tercera es que para que la Reserva Federal crea posible bajar los tipos de interés, ¿sí? Desde donde llega a subirlos todavía no ha terminado la curva de ascensos. Debe suceder lógicamente cuando la inflación permanezca estable en ese objetivo fijado cercano al 2%, que todavía requiere cierta cantidad de tiempo. Estas fueron claramente las acciones y lógicamente los comentarios post Jackson Hole que impactaron en los mercados. Pero bueno, vamos a esta semana que como decíamos y lo mostramos en las imágenes, tras Jackson Hole, tras Powell,
lo que sigue también en esta semana de cierre del mes de agosto e inicio del mes de septiembre es que estaremos observando un posible impacto, lógicamente, en los mercados, pero como consecuencia de el inicio del mes de septiembre y el comunicado de los datos de empleo en los Estados Unidos. Vamos al calendario económico de alto impacto, luego de esta semana donde mencionamos cuáles son los hechos más relevantes y luego de que hoy, 29 de agosto, no tengamos datos de relevancia como solemos manifestar en este sitio que solemos seguir, que es Forex Factory, donde día a día nos informa no solamente los datos económicos de mayor impacto, sino también cuál va a ser el escenario y también los datos previos. Vamos a enfocarnos ya a mañana, 30 de agosto, donde conoceremos de la eurozona, desde Alemania, la inflación minorista, que en principio se espera con una reducción interesante para seguirlo de cerca. Es muy tenido en cuenta este dato, lógicamente, por el Banco Central Europeo, ya que lógicamente Alemania sigue siendo la locomotora del bloque. Un poco más tarde destacamos desde los Estados Unidos a las 11 a.m. los datos de CB, Consumer Confidence, y este dato elaborado por la Conference Board y que indica una suba de la confianza del consumidor desde 95.7 a 97.6 como dato esperado. Concluyendo el mes de agosto y el día miércoles 31 tendremos como dato de relevancia el dato ADP, que es elaborado por la Automatic Data Processing y nos indica el cambio del empleo no agrícola, anticipando lo que pueda llegar a ser la cifra oficial del día viernes. En este caso se espera una creación de empleos de 300.000 versus la creación del mes pasado de 128.000. Previamente, aquellos que operan en la sesión europea, vamos a estar atentos también a lo que suceda con el índice de precios al consumidor desde la eurozona a las 6 a.m. Yendo al 1 de septiembre con una gran cantidad de datos, fíjense la cantidad de datos que tenemos de calendario, pero sí también hablamos que la mayoría son de bajo impacto, aparecen en color amarillo. Nos detenemos en la inflación en Suiza, que se espera una suba de 0 a 0.2, por los cuales seguramente impacten el franco suizo. Atentos a aquellos que operan el CHF en lo que es las monedas dentro del mercado Forex. Si no, nos vamos a ir directamente a un dato de medio impacto, pero nos ayuda a medir lo que posiblemente suceda el día viernes, que son los pedidos de subsidio por desempleo, dato que se informa semana a semana, los días jueves, y como podemos observar, cada semana, mejor dicho, nos viene mostrando un incremento, ya que estamos cerca de los 250.000 nuevos pedidos esperados, de una cifra anterior de 243.000, pero si uno va observando las semanas anteriores, ya se empezaron a abandonar los 200.000, ¿sí? Que conocíamos en junio, ya estamos acercándonos más a 250.000, por lo cual seguimos viendo una curva ascendente de pedido de subsidio por desempleo, por lo cual, como manifestamos en inicio, el empleo, entendemos, se va a resentir en el corto plazo, y este indicador de semana a semana nos viene confirmando esto que esperamos suceda debido a la rigurosidad, el endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal. También conoceremos el índice de manufacturas ISM PMI, que se espera también con un retroceso de 52.8 a 52.1 desde los Estados Unidos. Y ahora sí, todos los ojos al día viernes, primer viernes del mes de septiembre, donde se conocen los datos del mes de agosto en el empleo. En este caso se comunican en forma simultánea, 9:30 am de los Estados Unidos, y conoceremos las ganancias promedio horarias y los dos datos de fuerte impacto. Por un lado, el cambio del empleo no agrícola y también la tasa de desempleo. La tasa de desempleo se espera sin cambios, no hay expectativas ni de suba ni de reducción. Se encuentra actualmente cerca de los 3.5, lo cual indica pleno empleo. Ya estamos en cifras previas a la pandemia, luego del fuerte impacto que hace más de un año se conoció por encima de los 2 dígitos en los Estados Unidos.
Y entendemos en este viernes, y a diferencia del ADP, fíjense que también se espera una creación del empleo no agrícola, pero casi por la mitad respecto al crecimiento del mes previo, por lo que también nos marca una desaceleración del empleo. En este caso, en caso de que sean datos menores o con expectativas negativas respecto, lógicamente, a lo que el mercado empieza a descontar, posiblemente tengamos un movimiento fuerte contra el dólar americano que podría empezar a realizarse en los próximos días debido a los datos previos y luego, lógicamente, de la fuerte suba de la semana pasada. Quedo atento a dudas, a preguntas y comentarios. Lo voy saludando a Iván, a Clau, que se van sumando y utilizan el chat directamente para acercarnos comentarios antes de meternos directamente en nuestro análisis del mercado, donde solemos compartir posibles zonas y también, lógicamente, comportamientos y movimientos. En primer lugar, nos vamos a meter en el análisis del dólar en el mercado Forex y sobre todo ante algunos de los principales pares, como en este caso el dólar yen. ¿Por qué? Porque el impacto de la semana pasada fue a favor del dólar y en este caso fíjense lo que sucedió. Luego de dos intentos que parecía que este par nos iba a mostrar una reducción, una caída, una desaceleración, algunos que seguimos las figuras chartistas a modo de poder entender posibles comportamientos futuros, habíamos observado la formación de un posible hombro, cabeza, hombro y quedamos muy atentos a que se vulnere la zona de cuello en 131.90, cosa que finalmente no sucedió. El par rechazó la zona y nos volvió a mostrar otro impulso en dirección alcista, volviendo a cotizar en los máximos previos, que son máximos que no se veían en muchísimos años en este par. Volvemos a estar por encima de la zona de 138 y cada vez más cerca de la zona de 140. Subirá más, no lo sabemos. Por lo pronto, esta nueva semana, con una muy fuerte vela alcista, vuelve a cotizar la zona de referencia de la jornada semanal pasada. Si uno se va a cotizar y observar gráficos previos, claramente tenemos un primer impulso y en esta siguiente semana, quiero decir, un nuevo impulso alcista visitando los máximos de la semana anterior. Fuerte nivel, lógicamente, de resistencia, pero mientras que no supere la zona de 139.60 y 70, podría llegar hasta 140, pero vamos a estar atentos a cómo concluya esta semana. ¿Por qué? Porque tenemos una tercera semana alcista. Si ustedes aprecian el movimiento de la semana previa, nos regaló una vela que confirma la fortaleza del dólar ante la divisa japonesa y más allá de las zonas que cotiza actualmente, hasta no poder concluir la semana actual, no podríamos hablar de un cambio de escenario a futuro. Por eso estaremos muy de cerca observando la zona de máximos de los últimos meses, ¿no? En esa zona de 139.60, 139.70, que no debería superar y entendemos que debería detener el comportamiento e iniciar un movimiento correctivo. ¿Por qué? Porque algunos datos nos prevén una posible debilidad del dólar en las próximas jornadas diarias y en caso de cerrar esta semana por debajo de 139.60, 70, nos podría indicar un movimiento correctivo mayor. Ya tenemos el primer impulso al alza y en caso de rechazar esta zona nos podría regalar, sí, un segundo impulso a la baja que deberá confirmarse en las siguientes semanas y nos prevalece la posibilidad menor en este momento de un posible doble techo. Muy lejano actual, la tendencia es alcista y por encima de 139.60, 70, 140, 140, 60 y 141.10 van a ser nuestros siguientes objetivos en dirección alcista. En caso de hacer un falso quiebre, cerrar por debajo de 139.60 la semana, atentos porque se abren las probabilidades de un movimiento correctivo mayor, lógicamente para las próximas semanas. Hablamos del dólar yen, vamos a meternos también en el euro. ¿Por qué? Porque el euro empieza a continuar a prolongar ese movimiento de lateralización cerca de la unidad.
Claramente la unidad es no solamente una zona de equilibrio psicológica, es también una zona de interés para las principales entidades bancarias. Nos referimos no solamente a la Reserva Federal, sino también al Banco Central Europeo, que empieza de a poco a inyectar algunas de sus balas, de sus herramientas y su artillería también al mercado. Fíjense que más o menos unos 100-120 pips. Claramente estamos observando movimientos de ida y vuelta en un movimiento claramente lateral en las últimas jornadas diarias. Lo vemos contenidos claramente en gráficos de 4 horas. Si nos vamos a gráficos mayores, no hay duda que la dirección tendencial es a la baja. Tenemos máximos descendentes y tenemos una línea de aceleración que tiene 3 máximos descendentes y todavía rige en estos momentos. No hay ningún patrón que nos indique claramente cambio de tendencia. Tenemos un RSI cotizando cerca de la zona de 30, muy sobrevendido, y más allá que es esperable una corrección, no hay señales de cambio de tendencia, por lo menos en gráficos semanales y tampoco en gráficos diarios. Acá veo que Demanda comparte nuestra fuente, muchísimas gracias. Sí, porque entiendo es importante para el resto de los que están presentes también, y nos pregunta qué parámetros tiene el RSI. El RSI lo utilizo en gráficos mayores a partir de 4 horas, 10 semanas, en 14 periodos, el cual entiendo es interesante a modo de mostrarme la última sobreventa. Aquellos que no utilizan el RSI o Relative Strength Index, me marca la fortaleza de la compra y la venta en las últimas 14 sesiones. En este caso en día me mide los últimos 14 días, los anteriores no los tiene en cuenta, para poder observar la fortaleza tanto compradora y vendedora más reciente. Fíjense que tras el último impacto bajista tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesiones laterales, por lo cual la fuerte venta empieza a sopesar la compra, y esto indica una recuperación del RSI. Aquellos que estemos viendo en este momento una extensión del recorrido alcista que empieza a cambiar las variables. Cuando nosotros trabajamos con indicadores es importante conocer su fórmula y qué es lo que me está indicando para no valernos de señales fallidas. En este momento tenemos una corrección alcista frente al último movimiento vendedor, y esa zona de la unidad, fíjense cómo fue rechazada la semana anterior, una vela que cierra fuertemente a la baja y nos muestra claramente que el sentimiento vendedor todavía está presente en el mercado. Por encima de la unidad empezaríamos a ver una recuperación mayor, cosa que entendemos podría darse no solamente en base al fundamento general del mercado, sino también los próximos informes que vamos a estar conociendo en esta semana. Por lo cual el eurodólar nos mantenemos cautos en zona lateral, pero con una probabilidad creciente de subas que deberían hacer extensivo el movimiento en gráficos horarios. Fíjense que tenemos un primer intento, un segundo intento y aquí un tercer intento. Las zonas son claras y en este caso, en caso de quebrar la unidad, tendríamos una probabilidad de ascenso cercanos a unos 100 pips. Nuestra zona objetivo ante una recuperación en el eurodólar va a ser 1.0130, 1.0140, con nivel probable que podría darse entre el miércoles y el jueves. Lógicamente, en caso de quebrar la zona de 0.9910, podría ser unos 100 pips a la baja con objetivo cercano a 0.98. Pero bien, vamos a avanzar un poquito en otros instrumentos. Hablamos del dólar yen, hablamos del eurodólar. No podemos dejar de lado lo que está pasando con el oro. Un oro que nos rige desde hace varias semanas, también un rango muy claro, 2070, 1680, varios meses que se mantiene en esta cota, un movimiento lateral dentro de un movimiento tendencial al alza. Varios son los que tienen compras un poco más arriba, esperando lógicamente la famosa recuperación en un año inflacionario, en un año donde se está debilitando lógicamente el poder adquisitivo del mundo, donde la inflación vino para quedarse y lógicamente buscan algunas herramientas de refugio,
y lógicamente el oro suele ser un refugio en estos escenarios. Sin embargo, se encuentra más cerca del rango inferior que del rango superior, y todavía aquellos que no tienen ni los márgenes ni la paciencia para ver una recuperación del oro en el corto plazo se ponen un poco nerviosos. Desde nuestro lado, desde el punto de vista de análisis técnico, mientras que se mantenga por encima de 1680, la dirección tendencial entendemos es más alcista que bajista, pero por lo pronto, lógicamente, en estos momentos estamos ante una debilidad, ¿sí?, del oro en el inicio de esta nueva semana, a partir, lógicamente, ¿sí?, de los últimos movimientos pasados. Si ustedes pueden apreciar, nos regaló un engulfing hace 2 semanas, una semana pasada bajista, pero con una vela alejada más del máximo y más cerca del mínimo, y ahora que está cotizando por encima de 1730, previo soporte antes de 1680, empieza a mostrar cierta recuperación. ¿Qué tenemos que ver? Y en gráficos menores, y nos metemos directamente en gráficos diarios, nos podría estar conformando una suerte de taza con asa o gancho. Estos son patrones que indican un movimiento bajista y luego un segundo movimiento bajista con mínimos menores a los anteriores, lo cual se condice con una especie de taza, y esta sería el asa. Para esto deberíamos ver desde las zonas actuales, y sin que me quiebre la zona de 1720, 1700, un movimiento direccional alcista, el quiebre de los máximos descendentes, y superado 1800 deberíamos ver un movimiento de unos $100 al alza. Atentos lógicamente a la zona previa en 1770, 1805 y desde allí unos $100 al alza en caso de brindarse este movimiento en dirección alcista. La zona de 1720 es el primer soporte y, como decíamos recién, 1680. Vamos a los índices, que empiezan lógicamente a mostrar movimientos bruscos, fuertes y de mayor aceleración. Por lo menos así lo estamos viendo en los índices americanos. En este caso nos vamos al Nasdaq o el US 100. Varios de ustedes nos consultan semana a semana nuestro correo, también a través de nuestro canal en YouTube, acerca de este índice. Por eso hemos elegido el día de hoy darle su espacio. Fíjense que en el último movimiento en dirección bajista, con máximos descendentes, superó, ¿sí?, los últimos máximos descendentes, lo cual parecía que iba a sucederse una recuperación mayor del Nasdaq. Sin embargo, una fuerte caída, una recuperación cerrando el gap de las últimas jornadas diarias, y luego, fíjense, la fuerte vela negra que nos regaló en el cierre de la semana previa, tras las palabras de Powell que recién resumíamos en la introducción, en el inicio. En este momento lo que estamos observando es un movimiento de ida y vuelta en un patrón que todavía no está del todo claro. Pareciera tratarse de una suerte de cuña ascendente, una suerte de movimiento lateral, ¿sí?, con mínimos ascendentes y máximos ascendentes, y que en caso de vulnerarse estos máximos descendentes nos podrían regalar el quiebre y lógicamente una caída mayor. Como recién nos preguntaban, el MACD ya nos brindó señales bajistas en sesión diaria, tuvo el cruce del MACD con Signal y tenemos lógicamente señales bajistas en este caso, máximos descendentes, fuerte caída y cierto miedo del mercado por la detracción del empleo, lógicamente, que pueda producirse en los Estados Unidos y lógicamente empiece a impactar en los mercados a partir de la nueva suba que va a desarrollar la Fed respecto a los tipos de interés en la próxima reunión del mes de septiembre. Por lo pronto estaremos atentos a los datos de empleo. En caso de que se siga dañando el empleo en el corto plazo, posiblemente también nos impacte en forma negativa en los índices bursátiles, y esto indicará lógicamente nuevas caídas con 12.300, 12.400, zona clave desde donde, en caso de ser quebrado, nos podría indicar un nuevo movimiento en sentido bajista visitando los mínimos del año. Mientras quedo atento a sus dudas, a sus preguntas, me voy a meter con las criptomonedas y les voy a dejar mi comentario, ya que el Bitcoin, el cual
es sin lugar a duda la noticia del mercado para varios, sigue en tendencia bajista y con debilidad en base a las últimas 2 semanas. Fíjense los máximos descendentes, los movimientos laterales, y en este momento podríamos estar observando nuevamente, tras una lateralización a modo de bandera invertida, el quiebre y el inicio de otro nuevo impulso a la baja. ¿Por qué? Bueno, lo cierto es que, como hace un tiempo atrás todos creían que esto no tenía techo y que lógicamente los $100.000 iba a ser el objetivo, por lo menos a mitad de año o al cierre del año, lo cierto que está sucediendo es que el descreimiento de las criptomonedas, el Bitcoin, todavía sigue siendo la más fuerte. A mi entender, este descreimiento y lógicamente el incremento de los movimientos a la baja que se están produciendo y los mínimos que se están observando en el último tiempo, con fuertes caídas, alta volatilidad, implican lógicamente que requiere la existencia de mayor cantidad de tiempo con no solamente la tecnología blockchain, sino también con todo lo que son estas criptos, las cuales, a mi entender, gran cantidad de ellas desaparecerán, aparecerán otras nuevas, pero se requiere mayor cantidad de tiempo de su existencia para decir presente y lógicamente entrar dentro del pensamiento y la toma de decisiones de gran cantidad de inversores. Por lo pronto, desde el punto de vista técnico, el cual a mi entender y lógicamente lo que guía mis armas y mis planes para desarrollar trading, nos indican claramente movimiento bajista, nos indican fuerte caída todavía, y si uno lo ve desde el punto de vista de rango, tenemos una zona cercana a los $25.000 y una zona cercana también a los 19.000 que nos están indicando claramente lateralización. No sabemos si es una bandera invertida, si es un canal o horizontal o una suerte de rectángulo, pero la caída última y la visita de los mínimos de las semanas previas nos marcan claramente probabilidad más a la baja que a la alza. Y atentos si me quiebra la zona de los $18.500. ¿Por qué? Porque todavía, a nuestro entender, falta un impulso para que visite la zona de los $10.000. ¿En cuánto? Bueno, la volatilidad es muy fuerte, puede hacerlo en las próximas semanas. Todavía no nos deja de sorprender el movimiento fuerte que tienen las criptomonedas, las cuales lógicamente estamos conociendo. En síntesis, y respecto al Bitcoin, por debajo de los $18.500 nos ponemos a la baja y tiene un objetivo cercano a los 10.000. En caso de quebrar la zona de los $25.000, también tenemos un segundo intento fallido a la baja, lo cual podría convertirse en un primer y un segundo suelo, y eso lógicamente nos podría dar unos $5.000 al alza hasta la zona de los $29.000, $30.000. Atento a los movimientos del mercado, tenemos las zonas trazadas, veamos qué nos dice. Muy bien, ya cerrando la sesión del día de hoy y lógicamente invitándolos a que ante cualquier duda, cualquier consulta que tengan, puedan tener medios de contacto. Nuestra página es www.molefx.com, nuestra dirección de correo es info@molefx.com. Nos pueden seguir en YouTube, también pueden contactarnos por Skype, donde hablamos y dialogamos con nuestros alumnos y compartimos opiniones del mercado. También nos pueden seguir en el resto de las redes, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn. Desde ya, muchísimas gracias, les deseo una excelente semana, muy buen cierre del mes de agosto y toda la fuerza para el septiembre, que sin lugar a duda nos seguirá mostrando fuertes movimientos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias.